En esta clase vamos a ver variables, tipo de dato, operador de asignación y la instrucción de entrada leer. La definición dice que las variables son entidades que pueden adquirir cualquiera de los valores de un conjunto. Tal vez el recuerdo más cercano que tenemos de variables son las variables x e y que utilizábamos en matemática o en funciones o en ecuaciones de segundo grado. Recordaremos que x podía tomar distintos valores o en la tabla de valores xy el valor de y dependía del valor de la variable x. Entonces, esta posibilidad que tiene x de tomar cualquier valor es lo que la constituye en una variable. En programación también utilizamos variables con el mismo sentido que se le da en matemáticas. Podemos pensar en las variables como bolsillos. ¿Para qué necesitamos un bolsillo? Bien, para dejar cosas allí, cosas que ocuparemos luego. En nuestros ejercicios de algoritmo, seguramente hemos descrito una secuencia de acciones para lograr un objetivo. Tal vez en esos algoritmos estuvo presente algún bolsillo donde dejar una herramienta, un lápiz o alguna cuestión que fuera necesaria para ocupar luego. ¿Qué tiene que ver la programación con los bolsillos? Bueno, de manera directa, nada. Pero como los programas modelan la realidad y eventualmente necesitaremos modelar el contenido de un bolsillo, de manera indirecta vamos a establecer relaciones en nuestros programas y lo que tengamos eventualmente en un bolsillo. Podemos observar en nuestro programa que la variable que hemos definido con el nombre de bolsillo tiene un valor asignado. Esta situación representa lo que vemos a la izquierda. Mi variable bolsillo tiene un valor 20. El nombre de la variable lo define el programador. He querido en mi programa darle a la variable el nombre bolsillo. Podría haberla llamado simplemente B o B mayúscula. El programador determina cuántas variables necesita para su programa y puede darle, salvo ciertas restricciones, el nombre que prefiera. Vemos entonces como mi programa en PCIN de la derecha refleja la realidad de mi bolsillo en la izquierda. ¿Qué ocurre cuando tengo que actualizar el valor de lo que tengo almacenado en mi bolsillo? Observen cómo el programa también permite esta situación. En la línea 2 del programa vemos cómo la variable bolsillo tenía el valor 20. En la línea 3, este valor 20 que tenía la variable bolsillo es incrementado en 20 más. Y a partir de la línea 3 en adelante, el valor de la variable bolsillo va a ser 40. Los 20 que tenían más los 20 que se agregan. Es importante destacar que la línea 3 no es una operación matemática, es una instrucción de programación. Sería imposible que bolsillo sea igual a bolsillo más 20. La variable bolsillo aparece dos veces a ambos lados de un signo de igualdad. Sin embargo, esta es una instrucción de programación donde se utiliza el operador de asignación. El operador de asignación tiene la misma forma que el símbolo igual, que es el que vemos acá. Todos los lenguajes de programación utilizan el operador de asignación como el símbolo igual. Por eso es que hay que tener en claro que esta línea es una línea de código de programación y no una operación matemática. En PCIN tenemos variables para tres tipos de cosas que vamos a guardar allá adentro. Ahora las llamamos cosas, luego las vamos a llamar tipo de datos. Bien, entonces podemos tener variables para valores numéricos. Observen que en la línea 4 he definido una variable que se llama bolsillo de números y le he asignado el valor 20. También podemos tener variables para almacenar caracteres o cadenas de caracteres. En la línea 7 he definido la variable bolsillo de caracteres y le he asignado la cadena de caracteres o la mundo. Podría haber asignado una sola letra o un conjunto de letras. Cuando hablemos de una sola letra le vamos a llamar carácter y cuando hablemos de un conjunto de letras, cadena de caracteres.
Y en la línea 10 he definido la variable bolsillo de booleanos y le he asignado el valor verdadero. El conjunto de los booleanos es un conjunto muy sencillo que solamente tiene dos elementos que son verdadero y falso. Eventualmente la variable bolsillo de booleanos puede adquirir el valor verdadero o falso y ningún otro. Estos son los tres tipos de datos que vamos a manejar en PCIN mientras aprendemos a programar. Los lenguajes de programación tienen bastantes más. Java tiene 8 tipos distintos y nos permite crear nuestros propios tipos de datos, pero eso lo veremos después. En PCIN tenemos dos formas de asignarle valor a una variable. Una de ellas es mediante el operador de asignación, que es lo que hemos hecho anteriormente. La otra es mediante la instrucción de entrada por consola, leer. Leer es una palabra reservada del lenguaje PCIN y la vamos a utilizar para asignarle valores a una variable. Cuando yo utilizo el operador de asignación, lo hago en la fase de programación, durante el momento que estoy programando, realizando el código para mi programa. Sin embargo, una instrucción de entrada tendrá que esperar hasta que el usuario le asigne un valor. Entonces yo como programador no sé qué valor le va a dar el usuario a la variable. Entonces esa es una de las diferencias importantes que tenemos al momento de definir el valor de una variable. ¿Qué tenemos acá? Tenemos dos variables. Una se llama bolsillo de números y por operador de asignación le damos el valor 20. La otra variable en la línea 7 se llama otro bolsillo. ¿Qué valor tiene otro bolsillo? No lo sé. El usuario le va a dar un valor cuando esté ejecutando el programa que nosotros estamos codificando ahora. Hablaremos ahora del operador de asignación. El operador de asignación se representa por el signo igual. Requisitos. Lo único que debe haber a la izquierda del operador de asignación es el nombre de la variable. No puede haber operaciones ni nada que sea distinto al nombre de la variable en el lado izquierdo de la instrucción de asignación. La asignación es siempre de derecha a izquierda, o sea, todo lo que está del lado derecho del operador de asignación se le va a asignar a el lado izquierdo. O dicho de otra manera, la variable de ahora en adelante va a tomar el valor de lo que hay en el lado derecho del operador de asignación. El nombre de la variable no debe tener espacios en blanco. Observen cómo hay una técnica que se llama joroba de camello, que consiste en poner en mayúscula la primera letra de la palabra siguiente y pegar todas las palabras. Entonces, bolsillo de números tiene la D y la N en mayúscula. Eso nos indica de una manera aproximada lo que contiene la variable. Otro requisito importante es que si la variable tenía un valor antes de la asignación, lo perderá para tomar el nuevo valor. Supongamos que bolsillo de número tenía el valor 5 y yo ejecuto esta instrucción de asignación. De ahora en adelante va a valer 20. El valor 5 se va a perder. La otra forma de asignarle valor a una variable es mediante una instrucción de entrada. Para que el usuario pueda ingresar un valor y asignarle ese valor a la variable, se utiliza la palabra reservada leer. Observemos que leer se pone automáticamente de color azul cada vez que la escribamos en PCIN para indicar que es una palabra reservada. El nombre de la variable a la que se le va a asignar el valor que el usuario ingrese, en este caso se llama otro bolsillo. Bien, cuestiones a tener en cuenta. Debe respetarse la sintaxis de la instrucción. ¿Qué significa esto? Que cada cosa debe ir en su lugar y de manera clara. No puede haber otra palabra que no sea leer y el orden debe ser el que figura en la imagen que ustedes están viendo. Lo primero que aparece a la izquierda es la palabra leer y a continuación el nombre de la variable. No puede haber cosas extrañas en esa línea. La ejecución del programa se detendrá hasta que el usuario ingrese un valor y continúe la ejecución. Entonces, nuestro código
se deja de ejecutar esperando que el usuario ingrese un valor. El usuario tecleará un valor en el teclado de la computadora y apretará la tecla Enter, y a partir de ese momento continuará la ejecución de nuestro programa. Cuando se esté utilizando pantallas táctiles, seguramente aparecerá un botón de aceptar o una acción, un gesto del dedo sobre la pantalla indicará que se siga ejecutando el programa. Se observa en la imagen un ejemplo de lo que hemos visto. Arriba tenemos el código del programa y abajo tenemos una de las ejecuciones posibles. De la observación del código, ustedes pueden pausar el video para poder contestar las preguntas que están abajo. Las preguntas dicen: ¿cuántas variables tiene este programa? Ustedes debieran poder identificar las variables y el nombre. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es el nombre de las variables? ¿En qué línea se le da valor a una variable mediante operador de asignación? Ya vimos lo que es el operador de asignación, cuál es su símbolo. Debieran identificarlo en el programa y decir en qué línea se produce una asignación mediante operador de asignación. ¿En qué línea se utiliza una instrucción de entrada para darle valor a una variable? Ya vimos la instrucción de entrada, cuál era la palabra reservada para esta función. ¿Qué línea de código contiene dos variables? Hay una de las líneas de código que contiene dos variables de nombres distintos. Uno puede pensar que el trabajar con variables, con valores numéricos, permite una amplia posibilidad, sobre todo en cuanto a operaciones matemáticas y demás. Sin embargo, el tratamiento de caracteres y de cadena de caracteres también abre un universo muy importante a la hora de permitir identificar coincidencias de caracteres, sumar caracteres o concatenarnos, poner un carácter al lado del otro, o una oración sumada a otra oración, como lo que se puede ver en el ejemplo. El tratamiento de caracteres es una parte de la programación que vamos a utilizar constantemente. Cada vez que ustedes corroboran o hacen un login con usuario y contraseña, se produce una comparación de caracteres, y las operaciones de codificación de archivos también requieren la modificación y el tratamiento de caracteres. Entonces, en el ejemplo que están viendo, hay un programa y tienen preguntas a la derecha. Debieran poder contestar todas las preguntas de la derecha observando el programa y la ejecución. Como aspectos importantes volvemos a destacar, primero, que el nombre de las variables no debe contener espacios en blanco. Generalmente el editor de código le va a indicar esto cuando usted esté codificando su programa, que está dejando espacios en blanco, y le va a subrayar la palabra que está escribiendo para indicárselo. Tampoco puede contener caracteres especiales como asterisco, ampersand, grado, cualquiera de ese tipo. Consejo: llame a las variables con letras y números, pero no pueden comenzar con números en la gran mayoría de los lenguajes. En la gran mayoría de los lenguajes las variables no comienzan con número. Pueden contener números, pueden terminar con números, pero no pueden comenzar con números. Otro punto a tener en cuenta es que usted puede crear la cantidad de variables que necesite para la elaboración de su programa. Ustedes pueden crear sus propias variables intermedias y darles nombre, y crear 2, 3, 10, las que necesiten, y después eventualmente no utilizarlas o utilizarlas de manera transitoria. No tiene límite la cantidad de variables que pueden crear. Aunque las variables puedan tener cualquier nombre, resulta útil llamarlas según lo que representan, siempre y cuando el nombre no se haga tan largo. Bolsillo de caracteres tal vez sea un nombre demasiado largo para una variable. Entonces podría ser B de car o B de caracteres. Siempre hay una solución de compromiso entre que la variable sea relativamente corta para no tener que teclearla tanto, para que el programa, el código no se haga tan desagradable, y que represente efectivamente lo que la variable significa. Así es que esa es una solución de compromiso que van a encontrar a medida que vayan codificando y haciendo programas. Si han tenido algún problema hasta ahora con la ejecución de los programas que hemos visto, si es que los están ejecutando en este momento, puede ser por un problema de configuración. Tiene que ir a configuración, personalizar y tildar las dos opciones que se ven en la imagen. Permitir concatenar variables de texto con el operador más,
Si no está tildada, no los va a dejar y les va a dar error. Y permitir asignar con el signo igual. PCIN tiene el símbolo menor igual como asignación, lo que representa una flecha de derecha a izquierda. No la aconsejo porque todos los lenguajes de programación utilizan el símbolo igual. Así es que bueno, ya de movida vamos a ir habituándonos a este operador, pues lo vamos a encontrar en todos los lenguajes de programación.